Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy buenos días a todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan para llegar a sus hogares y a sus corazones. Gracias por permitirme y por sintonizarnos para ventilar temas que pueden ser de su absoluto interés u otros que no. Eso ya es su decisión, pero gracias por hacerlo. Para nosotros de verdad es un honor y un privilegio. Esperamos complacerlos con los temas que a diario llevamos. Amigos, www.carlosfraga.com.be, nuestra página web, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Bien, hoy vamos a hablar de la crisis, tema que ustedes conocen, que conocemos todos, la crisis, pero cómo manejarla con los niños, cómo explicársela a los niños, muchos niños e inclusive adolescentes. El otro día un adolescente le preguntaba a su mamá, pero mamá, ¿por qué no me tuviste antes o después? antes de esta locura o después. Y bueno, son cosas que ellos se preguntan y que es importante tener respuestas que puedan ser constructivas, respuestas que puedan ser realmente formadoras. Y para ello, para que nos dé un poco de luz en esta cosa oscura a veces que tenemos a un gran amigo, conocidísimo por ustedes, muy querido por ustedes y muy respetado, sobre todo por su labor de más de 30 años en pos de los derechos de los niños y adolescentes. Está Oscar Misle. Bienvenido, Oscar. Gracias, Carlos. Gracias. Encantado de estar acá. Qué placer. Oscar, cuéntame. Ajá. Yo oí esa conversación donde el niño le decía a la mamá, pero mamá, me hubieras tenido antes o después, me vas a tener ahora en este desastre. Cuéntanos un poco de qué se trata. Cuando hablo de desastre estoy hablando del mundo, estoy hablando del planeta, estoy hablando además porque una crisis, permíteme aclarar esto, una crisis no es más que un gran desorden, hay un desorden de elementos que dados por hecho, pues. Usted daba por hecho que iba para el supermercado y encontraba, daba por hecho que habían cosas que usted iba a encontrar en el sitio. Cuando no hay, usted entra en crisis. Vamos a aclarar eso un poquito para que no hayan susceptibilidades. Tú sabes que un poco están a flor de piel. Cuéntanos un poco cuál es tu visión y cómo afrontar eso con los niños y los adolescentes. Claro, qué bueno que la defines, ¿no? La crisis es cuando todo aquello que yo sentía seguro, que donde tenía el control, cambia las reglas del juego, y además siento una sensación de angustia, de sentir que lo que antes era ahora no es. Correcto. Y los niños lo captan. Seguro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que nuestros hijos se están dando cuenta de todo eso que está sucediendo, de todo aquello que hablamos, pero como él tiene 4 años, él no sabe de lo que estamos hablando. Pero entonces tiene las pantaletas recurrentes, comienza a tener problemas digestivos, problemas respiratorios, va al preescolar o a la atención inicial y empieza a tener reclamos porque está muy violento. Ok, o de muy mal humor. Muy mal humor, él está captando lo que decimos, pero sobre todo, Carlos, cómo lo decimos. Claro. Una cosa es hablar de lo que está pasando y otra cosa es de qué manera lo haces, cuál es el tono que utilizas, cómo esa emoción sale y el niño está escuchando. Y los niños entonces que no le decimos nada porque ellos son pequeños y tenemos que protegerlos, tenemos que preservarlos, tenemos que hacer como la vida es bella, ¿no? Mostrarle una realidad paralela. Los niños van al colegio y se dan cuenta que la vida no es la que mamá dice o que el papá que me quiere preservar y mamá que me quiere preservar, porque mis compañeritos cuentan de secuestros, de robos, de colas que tienen que hacer con las familias. Entonces esto se ha convertido en un tema. Claro. Hasta hace 3 meses, a Secudada lo llamaban, a nosotros nos llamaban para hablar del bullying, del acoso escolar. Ahora no, ahora el tema es este. Claro. ¿Cómo hacer para que la crisis que nos está afectando como colegio, como escuela, como liceo, crear oportunidades para hablar sobre eso? Y ahí viene el tema, hablar sobre eso. ¿Qué significa hablar sobre lo que está sucediendo? Sobre todo en una cultura, Oscar, en la cual no se habla ni de la muerte, no se habla de las desgracias, donde no se habla de esto en términos familiares, además. Así es. Hay familiares que además lo podemos hablar sin drama, pero lo podríamos hablar, ¿no? Nadie habla de la muerte, entonces nadie sabe, el día que te mueres, que todos estamos a la misma distancia, nadie sabe qué hacer, porque nunca se habló de la muerte. Así es. Entonces nosotros queremos formar ciudadanos a largo plazo, con una serie de valores, como por ejemplo una serie de herramientas, una serie de capacidades que le permitan funcionar. Entonces que tiene que ser un adulto tolerante, que tiene que ser un adulto que resuelva conflictos, que tiene que ser un adulto informado para que esté al tanto de lo que está pasando en el mundo, que tiene que ser un adulto que además respete a los demás.
Y resulta ser que nuestros objetivos a corto plazo con nuestros niños no tienen nada que ver con el adulto que estoy formando a largo plazo. No lo dejo que tome decisiones, no lo dejo que se informe, le muestro más bien, soy muy intolerante porque desconozco su proceso de desarrollo y le pido lo que no me puede dar. Entonces hay una contradicción entre el adulto que sueño, ese hijo que quiero tener, claro, que me encantaría que estuviese liderando en muchos espacios del país, pero no lo estoy formando para eso, porque en lo práctico, en lo cotidiano, más bien no lo dejo que hable, no lo dejo que opine, no lo dejo que se exprese, no lo dejo que pregunte. Entonces lo primero que hay que hacer con los niños es preguntarles, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? A mí la otra vez una mamá me decía algo terrible, a mí me pareció terrible. Me decía, no, es que yo lo que quiero es que mi hijo entienda una vez por todo que eso es lo normal lo que estamos viviendo. ¿Es así? Es normal que tu hijo entienda que a veces no puede ir a la escuela porque su mamá tiene que dejar, no lo puede dejar y tiene que llevarlo a hacer cola con ella. Es normal que el niño no le den los medicamentos en las dosis apropiadas porque no los hay. Yo no le puedo enseñar a mis hijos que eso es normal. Claro. Yo le puedo decir que esto es un momento coyuntural que estamos viviendo, claro, pero siempre tengo que tener claro que esto tiene y debe cambiar. Y va a cambiar en lo que podemos hacer cada quien en nuestro metro cuadrado. Claro. Lo que usted puede hacer aquí en su casa, lo que puede hacer en la comunidad, lo que podemos hacer en los espacios que nos movemos. Entonces no es formar a nuestros hijos. Este momento es maravilloso, Carlos, porque es un momento educable para formar sobre ciudadanía práctica, sí, no teórica. Sí. Y entonces un poco es hablar con los niños, preguntarle a ver qué dicen, y se van a asombrar. Cuando tengo la posibilidad, y he tenido varias, en lo que comenzó el año he tenido varios momentos, cuando tú hablas con los estudiantes, estoy hablando con un grupo de 60, 70 estudiantes, y tú le preguntas cómo ven la realidad del país sin hacer proselitismo político partidista, claro, sino simplemente para manejar emociones, para poderle poner contenido a esas emociones y trabajar grupalmente, te quedas asombrado de los diagnósticos que hacen los muchachos. Claro. Y los padres a lo mejor no saben, claro, pero es que lo escuchan. Entonces, ¿qué hacer con eso que dicen los muchachos para que no los arrope, no los atrape, no los secuestre la desesperanza, el sinsentido de la vida? Claro. Por ahí va la cosa. Qué bueno, porque al regreso quiero que hablemos también un poco de los adolescentes, como te decía, ¿no? Los adolescentes que de repente quieren salir, porque es válido que el adolescente fiestar, hacer vida, porque además lo han oído los adultos. Mi adolescencia era de tal manera y la de ellos no se parece. ¿Cómo adaptamos eso? ¿Qué respuesta les damos ante una petición que puede ser casi natural de la edad, ante una realidad que no la permite? Vamos a una pausa, regresamos enseguida con Oscar Misle hablando de la crisis y lo colectivo. Estás viendo La Vida es Hoy. Hablemos de Arcoiris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. Nos presenta Sting. Sting es un jarabe de agradable sabor, cuyo contenido es nada más y nada menos que zanahoria, propóleo, celery y miel de abeja. ¿Eso qué hace? Eleva, sustenta, reconforta el sistema inmunológico luego de cualquier tipo de afección producto de una gripe, de una virosis, de cualquiera de estas enfermedades, de un postoperatorio, por ejemplo. Sting de Arcoiris es 100% natural. Bien, hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos de Baraco, porque si usted quiere de verdad disfrutar, primero de una excelente atención, de un sitio bellísimo, con 3 salones, una barra en el medio espectacular, y de el pulpito fraga, el ceviche, la ensalada cabral, la ensalada sandrita, los cortes de carne de primero, el asopado de marisco, que es único, usted tiene que ir a Baraco, quinta transversal, avenida San Juan Bosco de Altamira, para que de verdad disfrutes de aquella cosa excepcional. Recuerda, el pulpito fraga está en Baraco. Bien, continuamos. Estamos con Oscar Misle, estamos conversando acerca de la crisis y los niños y los adolescentes, y quedamos pendientes conversar acerca de los adolescentes, niños de 13, 14, 15 años, que de alguna manera quiere fiestar, quiere viernes, sábado salir a fiestar con sus amigos, hacer fiestas hasta altas horas de la noche, y las ciudades ya no se dan para eso. Estamos viviendo una coyuntura que sobre todo en la inseguridad nos ahoga. ¿Cómo le podemos conversar a ellos sin que ellos se sientan tan resentidos? Pero tú sí y yo no. Tu generación sí pudo y la mía no. Entonces, como le dijo este adolescente a la mamá, pero mamá, me hubieras tenido un poquito antes, un poquito después.
Cuenta. Sí, es importante, sí es importante. Además de los sueños, Oscar, Claro, porque ahí también claro, tenemos que ver que, claro. que los sueños han cambiado, porque así es. ¿cómo un joven puede soñar, un joven preuniversitario puede soñar con un carro hoy en día? Eso usted no le puede soñar. En noviembre del año pasado, el 20 de noviembre, hicimos una reunión con cerca de 100 adolescentes, 20 colegios, 25 colegios, para hablar de este tema. Y un poco le preguntábamos cómo hacer y sobre todo cómo trabajarlo en la familia, cómo vivir en la familia y entender un poco en la familia, o entender a la familia cuando la familia pone ciertos límites o cuando la familia negocia ciertas situaciones. Y ellos decían, pero bueno, ciertamente mis padres no vivieron lo que yo viví, yo tengo 17 años, tengo 16 años, no conozco otra realidad que esta, pero ellos no entienden que yo en esta realidad he desarrollado mecanismos de defensa, de autodefensa, de autoprotección. Es así, en una sociedad como la que ustedes diagnosticaron y plantearon violenta, con el peligro que hay para salir, sí, nosotros volteamos para todos lados, estamos pendientes, estamos mosca, pero no basta, ¿no? Entonces no es fácil hablar porque cuando hay una crisis, bien sea política, porque hubo un desastre natural o porque hay unas condiciones, tú tienes que entender que tienes que tomar precauciones. Y eso tienes que hablarlo. Nuestros hijos a lo mejor no lo van a entender. Yo leía a un psicólogo argentino, Fernando Osorio, que él decía que él nunca a un padre le preguntaba, doctor, yo debo permitir que mi hijo meta el dedito en el tomacorriente. ¿Qué me aconseja? Claro. Eso no lo va a preguntar porque obvio no va a dejar. Pero si le pregunta, ¿yo puedo permitir que mi hijo vaya solo a una fiesta para garantizarle su autonomía sin que yo tenga que monitorearlo, acompañarlo? ¿Por qué le preguntas al niño por qué no le permites que meta el dedo en el tomacorriente, pero me preguntas a mí si debes dejar a tu hijo de 14 años ir solo a un lugar, a una fiesta en este contexto? Claro. Seguramente ese padre sabe la respuesta, Claro. sabe que es riesgoso que vaya solo. Entonces eso, conversarlo con los hijos. A mí lo que me ha funcionado, yo no sé si le funcione a los demás, es decirle, si tú fueras el papá y yo fuera el hijo, ¿qué me dirías tú como papá? Claro. Que me quieres y que me amas para yo sentirme tranquilo. Sí, ¿cómo hago con mi miedo y tus ganas de ¿Cómo ir? cambiando los roles? Claro. Para ver qué pasa. Porque hay que hacer ese juego para que Claro. ese juego de roles, para ver qué haces, de tal manera que tú entiendas que si no te dejo salir, o si te pregunto para dónde vas, o si no te monitoreo por el celular, o estoy pendiente de las redes sociales, no es porque no te quiero, sino porque te amo. Claro. Porque si no te amara, no lo hiciera. Y eso es tan cierto, Carlos. Es una reunión de resonancia, se llama, con adolescentes que tuve durante 6 años, maravillosa todos los viernes. El único problema era que cuando yo no podía, nadie quería asumir la reunión porque decía, yo no tengo paciencia para con 60 muchachos Sí. de distintas realidades poder abordar los temas como lo haces tú, que a mí me fascina y me gusta. En una de las sesiones estaban los muchachos fastidiados con el tema del celular. Oye, pero mi mamá, qué fastidio ya. Entonces, yo voy a apagar esta broma y voy a decir que no hay señal, empezaron. No, yo voy a apagar esto y decir que, bueno, se me acabó la batería. Y un muchacho se le salen las lágrimas, chicos. A mí me conmovió tanto que era de los más, estaba por una medida de protección, por un consejo de protección, por algo que había hecho. Se le salen las lágrimas. Y le preguntan, le dicen otro, ay, vale, ¿a ti qué te pasa? Y le digo, te pusiste triste, ¿qué te pasó con esa cara y tal, esas lágrimas? Y le dicen, no, es que de verdad que los envidio. Ustedes en este momento están quejándose del celular porque hay alguien que los ama, que está preocupado por ustedes, que está pendiente de ustedes. En este momento nadie en mi casa sabe dónde estoy. Es más, yo me puedo ir ahora a la casa de ustedes y ni siquiera saben. Me preguntan al día siguiente dónde estaba. Él sentía que esa falta de poder sentir que los padres le están haciendo seguimiento era desamor, y es que es desamor. Claro. Los Atención y límites, tiempo. eso es amor. ¿Cómo lo hago? Si lo hago si me pongo de manera policíaca, intimidatoria, eso es otra cosa. Pero sí, los límites son un derecho de los adolescentes. Total. Porque es la única forma de yo garantizar que estén protegidos. Ahora, ¿cómo hago para poner el límite? Hay una cosa que se llama calidez y estructura, que si yo no la empiezo a implementar desde que los niños están pequeños, calidez es este respeto al otro, conocimiento de su proceso de desarrollo, ponerse en el lugar del otro. El problema con nuestros adolescentes, ¿saben cuál es? Es que nuestros adolescentes tienen una maravilla, que es activarnos el adolescente, que está vivo en nosotros, que hizo cosas prohibidas, que hizo cosas sabrosas pero que eran malas, que hizo aquello que, o si no lo hizo su pana, o lo hizo su compañero, y entonces él mismo proyecta en su hijo todos sus temores. Claro.
y ve en su hijo lo que él realmente significó, el dolor de cabeza que le dio a su papá o al abuelo del muchacho. Entonces hay que entender que nuestros hijos no son, esa generación no es la generación nuestra, y eso significa una cosa que se llama comunicación. Ahora, ¿cómo hacer la comunicación con el adolescente que no sea intimidatoria, que no sea descalificadora, que no sea, además, mira que yo te conozco, yo sé quién eres tú. Sí, sí, sí. Mira Manipuladora, pues sí, sí. Manipuladora. Claro. Claro, entonces ¿cómo hacerlo? Ese es un trabajo que hay que hacerlo, hay que aprenderlo también, claro. Y por eso es importante el asesoramiento. Muy bien, las crisis, por supuesto, los niños y los adolescentes ante la crisis colectiva. Vamos a una pausa, regresamos enseguida, estamos con Oscar Misle, @OscarMisle. Estás viendo La Vida es Hoy. Hablemos de STIN, de Arcoiris. Arcoiris, laboratorio de medicamento natural para cada necesidad, nos presenta STIN. Zanahoria, celery, propóleo y miel de abeja unidos en un jarabe exquisito de sabor que además te ayuda a elevar otra vez el sistema inmunológico, volverlo a su estado natural. Ese sistema inmunológico que viene deprimido producto de una gripe, de un postoperatorio, de cualquier tipo de enfermedad, STIN es de verdad un aliado maravilloso para llevarlo a ese nivel. Es 100% natural y es de Arcoiris. Así que hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco, porque Baraco te está esperando para hacerte sentir como tú te quieres sentir. Esos cortes de carne de primero, esos pequeños de yuca, masa de yuca rellena de queso, bañados en papelón y tú lo muerdes y se te revienta el queso en la boca y aquello es la alegría más inmensa que tú has tenido en tu vida. Sal feliz, porque nuestra idea, además de complacerte por los sentidos, es hacerte profundamente feliz. Baraco, Quinta Transversal, Avenida San Juan Bosco de Altamira. Baraco, más que un restaurante, sensorialidad pura. Bien, Oscar Misle hablando de la crisis. Y la crisis y los niños, por supuesto. ¿Qué hacemos con los niños y con los adolescentes? Y resumo, a ver si voy bien. Con los niños, ser primero uno coherente, saber que ellos están observando, que ellos están codificando cosas. ¿Cómo codifican ellos la crisis en mí? En una permanente queja, en un yayay permanente, en una amargura permanente. ¿Cómo la codifican? Es importante que uno se mire y que le pregunte a ellos cómo la codifican ellos, cómo la ven ellos, cómo la están viviendo ellos. Porque a lo mejor están muy tristes por sentirnos a nosotros profundamente agobiados y tristes también. Claro. Y en los adolescentes, eso, el juego de la pregunta, ese juego de la pregunta que es importante. Si tú fueras padre y yo fuera hijo, ¿qué hacemos con mi miedo y tus ganas de ir para esa fiesta? Vamos a negociarlo, vamos a sentarnos a conversar, vamos a ver qué puedo hacer yo por ti y qué puedes hacer tú por mí. Que eso de verdad es convivencia, eso de verdad es amor. Eso me parece muy hermoso. Ahora, una de las cosas que todas estas crisis generan es una revisión de los sueños. Ajá. Y ser humano es igual a sueño, pero bueno, por lo menos para mí. Pero además un adolescente es el ciclo donde más se sueña, donde los sueños están más burbujeantes. Y sin embargo, la realidad que nos toca vivir ahora, por coyunturas, por situaciones, por dificultades, por cualquier cosa, es una realidad que hace que el adolescente tiene que cambiar sus sueños. Sí. Porque hoy pretender qué hacer con una carrera universitaria, habría que preguntárselo, no era igual que tu época y la mía. No quiere decir que sea mejor la nuestra, pero eran sueños distintos. Hoy yo me acuerdo que uno salía de la universidad y uno aspiraba a un carrito o alquilar un apartamento. Pues hoy en día es impensable en términos económicos, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo podemos ser canalizadores o catalizadores de esos sueños de esos muchachos? ¿Cómo podemos inspirarlos cuando de pronto te dicen, pero qué me vas a decir tú a mí si yo no tengo futuro cercano? Sí. Eso es cierto, pero también asombra en esa misma encuentro, y que lo tengo pues con frecuencia esos encuentros, yo pregunto eso, pero ¿cómo hacemos con nuestros sueños? Y hay una cosa que parece una contradicción, pero que está. El adolescente, por su misma condición, por su misma posibilidad, por su misma energía, por su misma fuerza, piensa que las cosas van a cambiar y tienen que cambiar. Qué bueno. Sí, ¿Para dónde? No saben. Exacto. Sí les genera mucha frustración la escuela,
Es un llamado a la escuela, a la educación, Sí. porque siente que la educación no le está dando las respuestas para ellos conseguir que es un espacio para crear, para inventar, para poder sentir, que tiene verle sentido, pues, no solamente a memorizar contenido, sino para poder ver cómo los sueños se van realizando en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Okay. Yo lo que hago con los estudiantes muchas veces, cuando me toca trabajar con ellos, es decirles, en mi recorrido, que es un recorrido ya de varios años, 64 años tengo, ¿no? Y en Muy bien, 64 muy bien. 64 años de vida, yo no me ha sido fácil. Y he habido momentos en donde los sueños los sentí muy amenazados, en donde sentí que lo que quería no lo iba a lograr. Por ejemplo, me encanta viajar, y es lo que más he hecho en mi vida, es viajar por mi trabajo, pero he viajado muchísimo. Y les enseño este anillo que tiene 3 aritos, y que tiene 10 años conmigo. Le digo, no significa, lo que hay es esto que está acá. Me guste o no me guste, tengo que aprender a amar esto que hay. Hay un segundo anillo o arito, que está acá, en el tercer anillo, que dice, los sueños que no se dan son los únicos sueños que sí no se dan son los que no se tienen. Claro. ¿Ok? Y el tercer anillo es, todo en la vida pasa. Totalmente. Y aunque nosotros no pensemos que esto va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Va a pasar, absolutamente. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y lo que nosotros hagamos en nuestro espacio cercano, tú por tu compañero, en el salón, en la casa, eso ya es parte del cambio y la transformación que estamos buscando. Si no, pregúntale a tu papá si le ha sido fácil la vida, pregúntale a tu abuela si le ha sido fácil la vida. ¿Y qué pasó en la vida de ellos? Que los estimuló, que los animó a pesar de la situación difícil que vivían. Claro. Y vamos a encontrar que siempre vamos a tener una luz que nos va a permitir entender que aquella oscuridad, aquella penumbra, aquel apagón de país que tenemos, en estos momentos nos está dando, sin darnos cuenta, unas herramientas interesantes para de repente tener la vida distinta. Yo encontraba una amiga que decía que su hijo llegó y le propuso que por qué no buscaban un dispensador, porque para él era un rollo, el champú tenía que servirlo, pues sentía que se le iba. Y que con un dispensador, decía el muchacho, podían tomar lo que realmente necesitaban. La dosis. Entonces, ahorrar, priorizar. No podemos salir a la calle, ciertamente, pero a veces salimos demasiado a la calle y perdemos los espacios en la casa. No estoy justificando para nada lo que está pasando. Claro, para nada, para nada. Pero tampoco podemos desaprovechar este momento de comunicación, de encuentro, de fortaleza, para ver si realmente con la resiliencia, eso de que es aprovechar la adversidad para salir fortalecido, no nos está regalando este momento una oportunidad para que los sueños tengan raíz, estén anclados, pero que para los sueños se puedan cumplir no solamente en las grandes cosas y en el tiempo, sino también en el aquí y ahora. Los niños sueñan con estar con sus padres. Los niños sueñan con aquel padre que le dedica más tiempo y no solamente los fines de semana. Los niños sueñan también de tener con quien hablar aquellas cosas con quien no puede hablar. Los niños sueñan que lo comprenden y entiendan su proceso de desarrollo. Esos son sueños también. Claro. No son materiales, pero son sueños que permiten mejorar los vínculos, las relaciones y darle contenido práctico al amor. Muy bien, Oscar Misle, @Oscar Misle. Además, recuerden ustedes, los niños, los adolescentes y los que te rodean siempre van a imitar lo que haces. Es decir, no imitan ni cumplen lo que tú dices, cumplen lo que tú haces, porque eso lo imitan de manera totalmente inconsciente. Y eso es importante decírselo a los padres. Así que de ti depende mucho, así que manos a la obra. Gracias, Oscar. Gracias. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @FragaCarlos, @LaVidaEsHoyTV y nuestro Instagram @LaVidaEsHoyTV. Gracias, público bello. Gracias. Gracias.